amigas, amigos de San Cristóbal, del estado de Chiapas, me da mucho gusto estar aquí en este día, en este lugar emblemático, porque en San Cristóbal, la ciudad real, se llevó a cabo un proceso de evangelización desde los tiempos iniciales de la colonia, con la orden de los dominicos. Y ellos se caracterizaron desde entonces por la defensa de los pueblos originarios, por la defensa de los indígenas. Tenían vocación de servicio, eran auténticos cristianos que le daban preferencia a los humildes, a los pobres, y sufrieron mucho para llegar y establecerse aquí en San Cristóbal. Hubo un naufragio en ese entonces, al inicio, en los primeros años de la colonia, se ahogaron muchos padres dominicos en las costas de Campeche, en los límites con Tabasco. Y luego llega Fray Bartolomé y hace escuela, porque es el principal defensor de los indígenas. Cuando predominaba la idea de exterminio, no lo lograron los invasores, considero que por tres razones no lograron exterminar a la población indígena, a las distintas, diversas culturas que habían en la época prehispánica de nuestro país. Una razón fue la resistencia de los pueblos, que no se sometieron fácilmente. Otra razón es de que con las epidemias que trajeron los españoles se diezmó la población. Hace poco en el Zócalo decía yo que cuando llegan los conquistadores, los invasores españoles, se calcula que en lo que hoy es nuestro país habían 16 millones de habitantes y que 80 años después ya la población apenas era de 1 millón de habitantes por las enfermedades que se trajeron, que no sabían los curanderos aborígenes cómo enfrentarlas y se convertían en terribles epidemias. En 3 siglos de dominación colonial no se recuperó la población, porque en 1821, ahora que estamos conmemorando los 200 años de independencia, se tenían alrededor de 8 millones de habitantes. Entonces, esa fue otra razón por la que no se exterminó a la población indígena, porque había que
proteger la fuerza de trabajo, cómo iban a explotar las minas, de dónde iban a obtener peones para las haciendas. Y la tercera razón por la que se mantuvo la población indígena, se conservaron las culturas prehispánicas, fue por la defensa que hicieron los misioneros y obispos como Fray Bartolomé de las Casas y también como Vasco de Quiroga. Son obispos emblemáticos. Entonces me da mucho gusto que ahora estemos aquí y que se esté llevando a cabo este programa de reconstrucción en este templo que es historia y que está vinculado al humanismo, a la fraternidad, al amor al prójimo. Celebro también que estemos avanzando en el programa de reconstrucción nacional, que no se crea mucho, David, eso de que esto no se acaba hasta que se acaba. Eso se dice en el béisbol, lo decía un beisbolista famoso. Yo sí quiero que se termine el programa de reconstrucción. Vamos a seguir avanzando para que podamos en este año, lo máximo el año próximo, concluir con todo el programa de reconstrucción nacional. Se ha ido avanzando mucho en la reconstrucción de viviendas, en la reconstrucción de escuelas, de centros de salud, de los templos, que como aquí se ha dicho y todo el mundo lo sabe, lleva tiempo. No es nada más porque en el INAH como en el Palacio las cosas caminan despacio, sino porque se requiere de un trato especial. Una reconstrucción es una obra de arte, y se tiene que tener mucho cuidado y eso lleva tiempo, lo entendemos, pero que sea eso el motivo, no la falta de recursos, no el burocratismo, no la desidia, sino que sigamos adelante, ¿no? Avanzando. Yo le agradezco mucho a los gobernadores, hemos contado siempre en este programa de reconstrucción y en otras acciones con el apoyo del gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat. Nos hemos llevado muy bien, hemos trabajado juntos por el bien del pueblo de Oaxaca en muchas acciones y en esto de la reconstrucción en especial. Hemos estado ya en el Istmo, en templos que se han reconstruido y vamos a seguir visitando todas estas obras y le agradezco mucho a Alejandro por su apoyo. Lo mismo tengo que decir en el caso de Claudia Sheinbaum, que la verdad, como es el caso de otros gobernantes, me ayudan, me aligeran la carga, porque actúan con responsabilidad. No tengo que estar recordando, apurando a nadie, porque Claudia, como Alejandro, como Rutilio, como la mayoría de los gobernadores, ayuda a empujar el elefante para que camine y son buenos los resultados. En el caso de
el gobierno de la Ciudad de México. A lo mejor se puede pensar otra cosa, pero es al gobierno que menos recursos le transfiere la Federación. Muchas gracias. Porque en otros casos tenemos que estar transfiriendo recursos, más allá de lo que por ley, por justicia le corresponde a las entidades federativas. En el caso de la Ciudad de México, como se ve en este informe, la mayor parte de los fondos provienen de ingresos del gobierno de la Ciudad de México. Y lo más importante es que se está avanzando en las tareas de reconstrucción. También en el caso de Chiapas, tenemos una muy buena coordinación. Chiapas es uno de los estados en que se está invirtiendo más. Mañana voy a dar un informe en Comitán sobre todo el presupuesto federal destinado a Chiapas. Hay 3 estados que están recibiendo más recursos, que son Chiapas, Oaxaca y Guerrero, porque son estados con más pobreza. Y se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde, por el bien de todos, primero los pobres. Me da mucho gusto, y así termino, estar aquí. Reitero, este es un lugar histórico, emblemático, no solo por lo que significó la obra de Fray Bartolomé de las Casas en defensa de los pueblos indígenas, sino también por la historia reciente, el papel de obispos como don Samuel Ruiz, aquí en Chiapas, el papel del obispo Vera, del obispo Arizmendi, ahora el nuevo obispo de San Cristóbal, que nos da mucho gusto que nos acompañe. Tenemos muy buena relación con el representante del Papa Francisco en México, el nuncio Coppola, que es una gente muy cercana al pensamiento del Papa Francisco, que para mí es el Papa más apegado a la doctrina cristiana que se haya tenido en mucho tiempo. Es un Papa con sensibilidad social, es un Papa que se ha pronunciado en favor de los pobres, lo que tienen que hacer todas las iglesias. No se puede hablar de religión sin tomar partido por los humildes, por los pobres. Y eso es lo que hace el Papa Francisco. Por eso tiene todo nuestro respeto, nuestra admiración. Y también le agradecemos mucho que por ser de esa forma la Iglesia en México tenga una postura de respeto al Estado laico y que se actúe sin intervenir en asuntos que corresponden a la vida civil. Por el Papa Francisco también se aplica en México la frase bíblica de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Me dio mucho gusto estar aquí en San Cristóbal, luego de estar en un plantón, estuve ahí haciendo una protesta
para no olvidar aquellos tiempos. Muchas gracias, amigas y amigos.